Hola a todos, buenas noches. Vamos a ir empezando el seminario de esta noche. Espero que me puedan escuchar bien. Veo que la imagen la tienen ok. Así que vamos a ir dando inicio al seminario de 15 de septiembre. Y como cada martes, por supuesto, vamos a hacer un análisis generalizado de la situación del mercado bursátil. Por supuesto, siempre viendo qué pasa en Wall Street, viendo qué pasa con el oro, con el dólar, con el petróleo, criptoactivos, un poco de todo, ¿bien? Así que el día de hoy haremos una revisión de noticias, de tips, y por supuesto si vemos alguna oportunidad para seguir, por supuesto que la vamos a mencionar, ¿bien? Este seminario es organizado por New Capital Securities, son seminarios totalmente gratuitos, de libre acceso, y se hace uno a la semana. En este caso, esta semana tocó martes, la semana que viene, perdón, toca jueves. Acá tienen el email de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com, y por supuesto, ante cualquier duda, se ponen en contacto para resolver cualquier consulta que tengan, ¿bien? Mi nombre es María Emilia Jiménez, me presento por si alguno de ustedes no me conoce y está aquí por primera vez. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach o mentora de trading, ¿bien? Y ahí abajo tienen algunas de mis redes que yo en un momento ya se las voy a pasar a todas para que las tengan y por supuesto me vayan siguiendo, ¿bien? Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro análisis del mercado. Como cada vez que hacemos esto, lo primero que tenemos que ver son las bolsas. ¿Por qué las bolsas? Porque son las que nos dicen qué está pasando, qué es lo que tenemos que prestar atención, ¿bien? Así que vamos a empezar con, a ver qué tenemos por acá, el Standard Poor's. Bueno, acá miren lo último que habíamos graficado, era esto, acá vimos el rechazo, vimos que cayó y el precio ya rompió por encima de vuelta de la línea. Entonces, pero esta línea me parece que se ha movido, a ver, tiene que ser igual a esta, a ver, ahí está, ahí me gusta. Me parecía, estas líneas que son marcadas así siempre tienen, son canales equidistantes, es decir, que el mismo ángulo con el que está abajo tiene que ser el mismo ángulo con el que está arriba. El tema de estas líneas es que si no están fijadas de manera correcta se mueven. ¿A qué me refiero con estar fijadas? Tiene que estar un cuadradito sobre esta línea, o sea, sobre la mecha de la vela, y otra sobre acá. Porque si no se mueve, tiene que estar bien fijado. Esto, bueno, para la próxima, para que lo tengamos en cuenta, en este caso, como el precio se movió después, es normal que las líneas se desplacen, pero para controlar, simplemente copien y peguen la línea de abajo para mantener el ángulo, ya sea de subida o de bajada. Entonces, en este caso, una vez actualizando la línea de precio, lo que tenemos que hacer es detectar los puntos que se dieron de entrada de acuerdo a este análisis. El primero de ellos es esta clímax y esta otra clímax. Son esas dos velas que yo ahí remarqué en amarillo. Son las velas que nos dieron entrada vendedora. Bien, en este caso si hacemos una cuenta, podemos ver qué recorrido de puntos tuvimos. Los segundos son estas velas, estas dos, que rompen la línea hacia arriba. Sobre todo esta tercera, que rompe la línea negra o gris, y entonces se da un movimiento al alza. Bien. Vamos a medir entonces los movimientos. Ya sea que entren en esta vela o en esta, el recorrido bajista tiene un total de puntos de 9.000. Y estoy hablando de puntos totales. En el caso después del rompimiento, el total de puntos es de 4.000. Entonces, simplemente tomando de referencia este gráfico que nosotros hicimos en el seminario de la semana pasada, ya podemos detectar entonces los puntos de entrada que se dieron. En este caso ya el Standard Poor's está tomando un nuevo movimiento. Si lo vemos en días, ese retroceso vemos que está muy lejos de romper un movimiento bajista.
Habíamos dicho la semana pasada de que para que se rompiera la tendencia alcista vigente, el precio debía perforar esa línea que está acá. No lo hizo, no llegó a este punto. Entonces, eso significa que todavía la tendencia alcista está viva. Todavía está viva. Si remarcamos todo esto y seguimos todo en gráficos diarios, tenemos que tener en cuenta también esta línea de acá, esta resistencia. Voy a borrar todas estas líneas pequeñas que eran de movimientos anteriores, que ya lo hemos analizado en otras semanas, para que no haya tanto rejunte de líneas que nos empañen lo que queremos ver. Listo. Vamos a concentrarnos en esto. Entonces, podemos vigilar estas zonas. El precio en el caso de que caiga, si rebota acá, la tendencia alcista sigue. Incluso si rebota acá, la tendencia alcista que se originó con todo este movimiento sigue viva. Bien, eso lo tienen que tener ustedes muy en cuenta a la hora de no tener pánico con alguna caída que se produzca. ¿Bien? Bueno, volvemos a 4 horas. Y acá el precio está retomando nuevamente su vía alcista. Para que esto realmente sea seguro y sea duradero, directamente debería superar los 3.470. Si el precio logra superar esto, entonces podemos estar bien tranquilos que se va hacia arriba. Vamos a marcar entonces esa línea de precio para que quede ya determinada que va a ser esta. Bien. Y si vemos en días, coincide bastante bien con el movimiento que ha hecho por acá. Bien, así que simplemente vamos a graficar eso, vamos a darle seguimiento y esperar a ver cómo reacciona el precio a partir de ahora. Bien, entonces este es el Standard & Poor's 500. Si retomamos un poco la situación del mercado, tenemos que saber que la economía de Estados Unidos se está recuperando de a poco, pero estamos todavía en un contexto de alarma. Así que hay que estar bastante con los ojos bien abiertos de lo que pasa. Acá tenemos el Nasdaq, vamos a prolongar la línea. Y acá sucedió exactamente lo mismo que con el Standard & Poor's. Clímax dio venta y este rompimiento de esa vela da la compra. Y todos son análisis que hicimos la semana anterior y vemos que tienen la misma naturaleza. Desde acá, el precio hace un recorrido total de 52.000 puntos en una venta y desde acá hace un recorrido total de 30.000. Yo cuando digo total es el recorrido máximo que hace, de acuerdo a cada uno y al estilo, la estrategia, el tiempo disponible va a ser el recorrido que cada uno se lleve. Por eso yo siempre hablo de máximos. ¿Bien? Vimos entonces el Dow Jones, el Standard & Poor's. Quiero ver el Dow Jones en alguna temporalidad más baja. A ver. En este caso, las líneas que vamos a vigilar van a ser esta de acá, que la voy a acomodar mejor, si la puedo mover ahí, y esta acá. Bien, esas son las líneas que vamos a vigilar que no se rompan hacia abajo, sobre todo la que está más lejos. Bien. Ángel me hace la pregunta de si esta recuperación de los mercados se debe a alguna noticia en particular. La noticia que alentó sobre todo esta subida fueron las buenas noticias que hubo con respecto a China, a que está mejorando su capacidad manufacturera, su economía se está reactivando y el hecho de que también estamos cada vez más cerca de la posible vacuna para resolver esta situación. El hecho de que China, que ha sido el origen de la pandemia, ya esté con su economía en otra instancia, da la esperanza de que todos los demás países van a ir de a poco recuperándose. Entonces, esa expectativa puntual fue la que generó la subida de hoy. Esa noticia está en el boletín de hoy
que dice lo siguiente. La economía china continúa su repunte de la pandemia del coronavirus, con una serie de datos de agosto que han superado las expectativas, ¿sí? Habla de las ventas minoristas, ¿sí? Que han subido, y el hecho de que las ventas minoristas sean las que han subido significa que las personas, el común de las personas, que son los que hacen la compra en el comercio minorista, están gastando dinero. Y si la sociedad está gastando dinero, es porque le ingresa dinero. ¿Sí? Cuando se reactiva el consumo, es porque las personas tienen dinero en su bolsillo y tienen la capacidad de gastarlo. Y no que están desesperados por consumir lo más básico. ¿Bien? Entonces, esto ya es un indicador. Y si las personas tienen ingresos de dinero para gastar, significa que tienen trabajo, o que la gran mayoría lo tiene. Entonces, este dato es muy importante. ¿Bien? Más abajo, cuando se analiza el par, el dólar contra el yuan, ¿sí? Para que vean el boletín también es bastante completo, se habla un poco más en detalle de la situación. Acá habla de la producción industrial de China que se ha acelerado y las ventas minoristas. O sea, no solamente las ventas, sino también la producción industrial. ¿Y qué quiere decir la producción industrial? Que justamente el hecho de que esto aumente está generando un aumento en el Producto Bruto Interno. Y también, si aumenta la producción, es porque hay personas que están trabajando, y si aumenta la producción, es porque hay personas que están demandando. Ninguna empresa aumentaría la producción de su producto si nadie se lo compra, o si la demanda se comprime. Entonces, esto es un signo excelente de reactivación económica. ¿Bien? A ver, acá Miguel tiene una pregunta. Dice, cuando abrimos una operación buscando una cierta cantidad de pips o puntos, el precio se mueve en la dirección que pronosticamos y faltando solo un poco para llegar al take profit, el precio empieza a mover y se va en la dirección contraria. ¿Qué podríamos hacer en esta ocasión? Bien, es algo que suele pasar a veces. Pero esto no quiere decir que vos hayas calculado mal el take profit o algo. Son situaciones que a veces suceden. Por ejemplo, vamos a hacer, supongamos que, vamos a ampliar acá, para hacerte un ejemplo bien gráfico. Supongamos que vos vendiste acá, bien, esa es tu venta, en ese precio, a ver que le voy a poner recta a la línea. ¿Vos vendiste en ese punto? Ay, no sé por qué no se puede mover. Ahí está. Pusiste tu stop loss original, supongamos acá, y tu take profit era este. Entonces, ¿vos qué haces? Abrís la venta acá, stop loss acá, ves que el precio cae y se empieza a ir. ¿Bien? ¿Qué podés hacer? O decidís esperar a que baje, porque si vos ves que si esperas, el precio te hubiese tocado igual el take profit en cuestión de tiempo. O cerras la operación. O la otra que tenés, que en este caso saldrías en cero, es tomar una posición muy, digamos, conservadora, y es bajar este stop loss y ponerlo al mismo precio de la venta. En este caso te lo toca. ¿Sí? Entonces, escenario 1, esperar. Si esperas, podés llegar a ganar o también podés llegar a perder. ¿Sí? Porque en este caso la entrada sale bien porque se te va a tu favor, pero si sale mal, se te va en contra. O sea que si esperas, podés ganar o podés perder. La otra, cerrar la operación en cuanto veo que el precio se devuelve, más que todo con esta vela roja, que es una vela de rechazo, que ya me está indicando que el precio va a subir, cerrar la entrada y ahí gano. Sí o sí gano. ¿Sí? Esta vela de rechazo me está indicando. ¿Bien? Y la tercera opción, que dijimos que es la más conservadora, la más agresiva, es poner el stop loss en el mismo punto de la venta. En este caso, el precio al subir te saca, te toca el stop loss, pero salís en cero. Es decir, como si nunca hubieses comprado ni vendido. O sea, como si nunca hubieses hecho nada. ¿Bien? Entonces, deberías evaluar con cuál estás dispuesto a lidiar. Con la posibilidad de dejar que el precio corra, asumiendo
una posible pérdida, cerrando la operación y asumiendo la ganancia, ¿sí? O poniendo el stop loss en cero, asumiendo que la entrada vas a hacer de cuenta que nunca existió, ¿sí? Esos son los riesgos. En la única que no hay riesgo es en la de cerrar con la ganancia que tenés, porque ahí ganas, ¿sí? Con la de poner el stop loss corres el riesgo de o ganar o que se te cierre la operación. Y con la otra corres el riesgo de perder. O sea que la más peligrosa sería la de esperarla, porque es la única que tenés un riesgo de perder bastante fuerte. Con las otras dos no. Así que tendrías que ver con cuál estás dispuesto. Con cuál de las tres opciones. Bien. Yo cuando veo eso, generalmente lo que hago es poner el stop loss en cero, porque me gusta darle la opción a que el precio caiga. El tema es que a veces te va a tocar ese stop loss y te vas a quedar mirando después cómo cae. Pero son decisiones. Son las tres posibilidades que tenés. Voy a borrar estas líneas para que no se confundan con los análisis. ¿Se entendió la explicación? Si alguien tiene alguna duda, por supuesto por el chat me escribe. Yo lo leo y les respondo en el momento. ¿Bien? Bueno, vamos a ver el Nasdaq, que es el que nos falta, para sacar una mejor conclusión. Acá no habíamos dibujado una línea porque veíamos que el precio tenía un comportamiento totalmente diferente. Si lo ponemos en días, perdón, vamos a graficar acá bien las líneas sobre las cuales el precio debería romper para tener más fuerza alcista. Y en este caso es esta de ahí. Lo vamos a poner bien derecha. Ahí está. Si el precio logra romper hacia arriba, entonces va a tener más continuidad hacia el alza. Vemos que han zigzagueado y que el día de hoy se han recuperado totalmente. ¿Cuál fue el indicio de la recuperación? Esta vela de rechazo. Ven que siempre es la misma vela. La vela clímax es la que nos detalla todo. Es una vela bastante fiel. Miguel acá pregunta, dice, porque justo le pasó con un activo. Bueno, vas a tener entonces que empezar a analizar en qué porcentaje de las veces te toca el stop loss, en qué porcentaje de las veces el precio se iría a tu favor. Y ahí, al tener ya porcentajes claros, capaz que tomar la decisión se te hace mucho más fácil y automatizada. Tus canales contemplan las sombras en algunos casos y en otros no. Así es, Luis. Lo que yo me fijo es en la mayor cantidad de toques. ¿Sí? Te lo explico con ejemplos. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero trazar una línea así, veo que acá me interrumpe. ¿Sí? Entonces, en este caso, tengo que traerla así. Perdón, acá la quería dibujar. ¿Ven? Ahí la mayor cantidad de toques está sobre los cuerpos de las velas. Si yo lo hiciera a las sombras, tendría que hacerlo ahí. ¿Ven? Entonces, en este caso, si lo hago a las sombras, no me toca acá, tampoco me toca ahí, tampoco acá, tampoco acá. Solo me toca en ese punto y en ese. Son dos toques. Contra, si yo lo acerco un poco más, miren la cantidad de toques que hay. Acá hay 4, acá hay 2, acá hay 1, acá hay otro y acá hay 2 más, 3 más. Entonces eso hace que la línea sea más importante. Ustedes a veces va a tocar sombras, a veces va a tocar cuerpos. Obviamente que es mucho mejor a la sombra. ¿Sí? Si tenemos que elegir, elegimos 1000 veces hacerlo a la sombra. Pero a veces la sombra no nos va a quedar tan bien y es preferible ajustar un poquito para tener una perspectiva más amplia. Hay que irse adaptando, digamos, a la situación que se va presentando. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el oro y hacer un repaso por el dólar. El oro se ha mantenido, como verán, este último tiempo bastante inestable en el sentido de que ha estado zigzagueando, se ha calmado un poco y ha estado ya en un momento lateral. La última señal que dimos acá en este caso
está dada en el boletín de estos últimos días, donde vemos que el punto comprador del oro, en este caso se está reflejando ya con una ganancia, el último punto comprador fue cerca de los 1953, acá, donde el precio rompió y ya está subiendo. ¿Sí? Ahí. Y logró un máximo de 2.600 puntos aproximadamente. Esta señal debe haber sido dada más o menos el día 7, ¿sí? Aproximadamente. Si buscan el boletín de esa fecha lo van a ver. ¿Sí? Bien. El oro por el momento se encuentra estable. Recordemos que el oro depende mucho del dólar y a la vez como los mercados han estado indecisos, que han bajado, que han subido, también el oro se ha, como quien dice, relajado. ¿Bien? Está un poco desconectado el oro, para mi gusto. Pero bueno, hay que tenerle un poco de paciencia. A veces sucede eso. Miguel dice que el gráfico del oro se parece mucho al del dólar contra el yen. El oro sabemos que tiene una contraparte en dólares, o sea que siempre hace lo opuesto al dólar. Y lo que tiene el yen de interesante es que es un activo de refugio y el oro también, así que en muchas situaciones puede ser que coincida. ¿Sí? No es una coincidencia tan fiel, pero se ve con bastante claridad. En algunas situaciones, no en todas. Acá yo sí te muestro el dólar yen, está lateral, pero los movimientos son bastante diferentes. ¿En qué se asemejan? En la lateralidad. ¿Sí? En eso sí se asemejan. Y por el tema de que el dólar es la contraparte del oro. Si vemos los movimientos del dólar, que ahora se los voy a mostrar, acá lo tenemos. Bien. Había superado esta primera línea, que es la que marcamos en unos seminarios anteriores, se dio el movimiento alcista, marcamos esta segunda línea, que ya la rompió, la rechazó acá con esta clímax, y ya si rompe la tercera línea a los 93, entonces ahí es sí el precio tiene todo para ponerse alcista. Pero ¿qué pasa? Hay muchos fundamentos en contra para que esto suceda. O sea, todo está para que el dólar siga cayendo, desde el punto de vista de los fundamentos. Y desde ese tema hemos estado hablando bastante en estos últimos seminarios, pero el día de hoy subí un video a mi canal de YouTube, que es este último, que habla sobre el peligro que corren los bancos estadounidenses. O sea, las acciones, más que todo está dirigido a aquellas personas que compran acciones y que en este caso tienen acciones bancarias, para que tengan ciertos recaudos, ciertos cuidados, ciertos detalles sobre los que tienen que estar muy pendientes. Entonces, esto está acá para que ustedes lo tengan en cuenta, lo revisen y estén conscientes de lo que se viene. Acá en este video no solamente habla de los bancos en sí, sino que habla de todo lo que está haciendo la Reserva Federal, algunas pistas de cómo se puede ver las políticas que toman en momentos de crisis, cuando no hay crisis, el tema de las tasas de interés y un poco de todo, así que les recomiendo que pasen por mi canal y lo vean. Les voy a dar mis redes, les voy a dar a todas para que ustedes tengan todos los datos. Acá les copio y les pego las redes mías, ¿sí? Está mi canal de YouTube, como les mostraba, mi página de Facebook, mi cuenta de Instagram, ¿sí? Hay un poco de todo donde voy subiendo información bastante interesante, ¿bien? Para que cualquier cosa, por supuesto, me contacten, ¿sí? Dice Steve, si el dólar sigue cayendo, entonces las bolsas seguirán subiendo a largo plazo y eso incluye las bolsas de América Latina. Cuando el dólar está tan débil, ¿sí? Y sobre todo cuando hay tanta expansión monetaria, ese dinero va a parar a las bolsas, ¿sí? Por eso las bolsas se están inflando tanto, ¿sí? Así que lo más probable es que las bolsas continúen con su subida a medida que el dólar se hace más barato. Va a ser hasta que, si la crisis económica no se recupera y empieza a haber más problemas, las bolsas tan altas con una crisis económica tan fuerte genera un estallido de una burbuja. ¿Bien?
Y con respecto a las bolsas de América Latina, las puede contagiar, porque las bolsas se van contagiando, pero hay que tener en cuenta la situación particular de cada país. Y América Latina está muy golpeada. Por ejemplo, les cuento algo que se acaba de mencionar acá en mi país, en Argentina, es que para comprar $1 necesitábamos al oficial más impuestos. Nosotros tenemos el dólar oficial para acceso a 75 pesos, pero además nos cobran un impuesto del 30%. Ahora ese impuesto se va al 65%, ¿sí? O sea que para poder comprar dólares tenemos que abonar el doble en impuestos, ¿sí? Así que eso que genera que cada vez comprar más dólares se hace más caro. A la larga eso es devaluación. O sea que en mi caso, en Argentina estamos bastante mal. Hay otros países que están un poco mejor, pero en general América Latina está muy debilitada con respecto al resto del mundo. Miguel pregunta, ¿cuándo subirás un video en YouTube con respecto al psicotrading? Es buen tema, no lo había pensado, es buen tema para tocar, así que en cualquier momento lo hago, ¿sí? La idea de mi canal de YouTube es subir un poco más de videos así de formación, videos cortos de 10, 15 minutos, como el de hoy, y que vayamos viendo bastantes tips, así que cualquier tema que me quieran proponer por mis redes, me lo van diciendo y yo a medida que voy armando, voy a ir subiendo de los temas que ustedes me pidan, no hay ningún problema, ¿bien? Así que tomo acá en consideración la opción de Miguel de hacer video de psicotrading. Bien, acá entonces está mi perfil de Instagram, Emilia-trader, así que cualquier duda, por supuesto, me escriben. Y uno de los temas que toqué hoy, que fue con esta publicación del FOMO, este fenómeno que se da sobre todo cuando las bolsas están tan alcistas, FOMO significa Fear of Missing Out, es decir, miedo de quedarse afuera o perderse la oportunidad. Cuando vemos que las bolsas suben, suben, suben y suben, nos agarra esa sensación de que tenemos que entrar sí o sí porque si no nos quedamos afuera y nos perdemos todo. No se dejen llevar mucho por esa situación, porque no es bueno nunca comprar cuando algo está tan en máximos. Siempre es bueno esperar un retroceso, que lateralice, se calme y ahí entro. Como por ejemplo, acá. Si yo me dejaba llevar por ese miedo, seguramente podría haber entrado acá y me como toda esta caída. En cambio, si espero que caiga, que lateralice y que niegue, ya es distinto. Y entré a la bolsa, entré igual, pero luego de esperar una caída. O al menos no tanto una caída, pero sí una lateralización. Eso es indispensable. Si yo les muestro un gráfico histórico, por ejemplo, vamos un poco hacia atrás, las lateralizaciones, vamos a comprimir, han sido buenos puntos de entrada. ¿Sí? Vamos a repasar. Por ejemplo, acá lateralizó, dio entrada. Acá lateralizó, dio entrada. Acá cayó, no lateralizó, pero lo hizo acá y dio entrada. Acá lo mismo, acá lo mismo, acá lo mismo. ¿Sí? No quiere decir que siempre las lateralizaciones funcionen, si no todo sería muy fácil. Pero me refiero a que es preferible entrar luego de una consolidación o lateralización del precio y no en el medio de la subida. O sea, cuando está la estampida de los toros corriendo y que el precio se va, se va, se va, se va, y que si yo no me meto, quedo afuera. No hace falta entrar en ese momento. No caigamos en ese fenómeno psicológico del FOMO. Que justamente para lo que me preguntaban recién, este es un factor indispensable en el psicotrading. ¿Sí? Bien. Dice Steve que el canal de YouTube es muy interesante. Bueno, muchas gracias. Cada vez lo vamos a poner más y más interesante. Ese es el objetivo. Y como dice Miguel, la paciencia paga. Exacto. El que tiene paciencia, seguro que le va a ir mucho mejor que el que no la tiene. No quiere decir que siempre por tener paciencia vayamos a ganar, porque no siempre nos va a pasar eso. A veces vamos a perder. Pero al menos vamos a poder controlar mejor la posición y saber que vamos a entrar en puntos mucho más óptimos que si no lo tenemos. Bien, así que indispensable la paciencia.
Bueno, entonces les pasé todas mis redes para que ustedes me sigan y estén pendientes de mis publicaciones. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a leer un poquito las noticias de la jornada de hoy, que fueron interesantes. Ya leímos la de China, ya sabemos por qué las bolsas tuvieron ese movimiento, ¿sí? Y justamente lo dice acá. Las acciones mundiales subieron este martes gracias a los datos optimistas de China y al optimismo sobre el futuro de las vacunas, ¿sí? Porque cada vez están más cerca, cada vez tenemos más pistas y el día que tengamos la vacuna y podamos finalizar esta etapa, yo creo que va a ser un alivio tan grande que también genera mucho optimismo. El hecho de sentir que cada vez estamos más cerca es bastante bueno. Algo que hay que estar atentos, continúan las tensiones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Ya de por sí el tema del Brexit fue bastante áspero en la relación, pero ahora el tema es que se ha lanzado, se ha aprobado un proyecto de ley en donde se estaría totalmente violando el acuerdo que se firmó a principio de año. O sea que las personas de Reino Unido se están rebelando de a poco ante este acuerdo, no están muy contentos, por supuesto, de la Unión Europea y cada vez la tensión se hace más fuerte. Y eso es la pista clara de por qué la libra está cayendo. ¿Sí? Emilia, ¿crees que el acuerdo de Trump con Israel afecte en algún sentido al dólar? No, yo creo que lo que más está afectando al dólar es la emisión, porque eso es lo que hace un banco central, repercute directo al dólar. ¿Mm? Eso es lo más importante. ¿Crees que el día de la elección americana sería un buen día para tradear? Yo creo que sí, pero hay que tener la máxima perspectiva para ese día. ¿Mm? Hay una noticia que subí el día de hoy a mi cuenta de Facebook. Acá se las muestro. Emilia Jiménez Trading, me pueden buscar así. Es esta noticia, que explica cómo va a ser el plan de tributo o de impuestos de Biden. En el caso de que él ganara, ¿cómo sería? Y de acá ya pueden sacar sus conclusiones. La parte impositiva afecta directamente no solamente a las personas, sino a las empresas. Si las empresas se ven obligadas a pagar más impuestos, tienen menos beneficios. Si las personas comunes y corrientes pagan más impuestos, sus ingresos se ven más pequeños. Entonces, hay que revisar bien esto. Así que esta noticia ya te va a ir apuntando hacia dónde va a ir la expectativa en el caso de que gane uno o el otro. Trump ha sido con una economía muy laxa, muy a favor de los impuestos estadounidenses, es decir, de hacerlos más livianos, y parece que Biden va por otro lado. Así que ya esas pistas ya mencionan hacia dónde van sus ideas y ya te hacen a vos ir preparando sobre tus movimientos. Las bolsas con Trump brillaron. ¿Por qué? Porque Trump redujo sus impuestos. A lo mejor puede ser que con Biden la cosa sea un poco diferente. Bien. Así que si estás preparado con eso, Luis, seguramente lo vas a poder hacer. Y acá dice Rome que la libra yen dio buenas ventas. Sí, las libras han caído bastante en este último tiempo. Abraham, saludos Emilia. Me pregunto si has escuchado algo acerca de un reseteo económico. Sí, se escucha absolutamente de todo en las redes. Hay muchas teorías conspirativas de la índole que busquemos. Es el tema de ya, como que pasarnos ya a un dinero más, no hablo de las criptomonedas en sí, sino un dinero virtual. La teoría que he visto y que me ha resonado y que me parece bastante acertada dentro de todo, es el hecho de que si tienen que imponer tasas de interés negativas para fomentar la recuperación económica, que justamente de las tasas de interés hablo en el video que les mostré, al haber dinero digital, nos pueden ir sacando progresivamente ese impuesto.
no quiero decir la palabra robar, pero nos pueden ir sacando de nuestro dinero un poquito ese interés. No me parece para nada descabellada esa idea. ¿Mm? La otra es que el FMI planea una moneda global. Me parecen reseteos interesantes. A largo plazo pueden llegar a ser buenos, salvo el tema de la tasa negativa, eso no me parece divertido, pero que es una moneda global me parece mucho mejor porque abre las fronteras. Todo lo que sea global y sea instantáneo y sea ágil me parece interesante. Sería bueno que las criptomonedas empezaran a ser el reemplazo, sobre todo aquellas que no pueden emitirse a gusto y placer, ¿eh? Como Bitcoin. Pero bueno, hay que esperar y tener paciencia a ver qué sucede. ¿Sí? Seguramente algo nuevo se viene. Ya la pandemia nos reseteó, ¿sí? Porque nos obligó a volvernos digitales. Algunos ya estábamos acostumbrados, pero muchas personas que no tenían idea de prender una computadora tuvieron que empezar a trabajar, a estudiar y hacer todo con la computadora. Todo se volvió digital, de forma rápida. Eso ya es un reseteo total en las costumbres de las personas. Imagínense lo que puede venir después. ¿Mm? Hay teorías de que la pandemia es parte de este reseteo económico, sí. Vamos a leer de todo. El tema es que nunca vamos a saber si es así o no. Yo creo que al principio yo me lo preguntaba, pero después dije, ¿para qué me voy a hacer problema preguntándome algo que jamás voy a tener respuesta? Nunca voy a saber porque nadie va a venir a decirme a mi casa, che, mira, inventamos el virus o no lo vamos a saber porque esa información es muy clasificada y no sé, yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es prepararnos para las situaciones que se vienen en referencia al aumento de desempleo, a, a una contracción económica, aprovechar el tiempo que tenemos para estudiar y dar lo mejor de nosotros y adaptarnos a la era de la tecnología. Es lo mejor que podemos hacer. Después, si el virus fue hecho en un laboratorio o no, si fue un arma, sea lo que sea, solo Dios lo sabe. Nosotros no lo vamos a saber. Los gobiernos también podrían crear sus propios criptos. En realidad están creando sus monedas, no son criptomonedas, pero sí son monedas virtuales. No tienen la característica específica de la criptomoneda. Recuerden que si usan la red blockchain, ya no podría haber tanta corrupción porque todo es verificable y ya sería bastante raro que un gobierno centralizado delegue sus acciones a una blockchain. Eso me parece más raro. Ojalá algún día lleguemos a hacerlo porque la tecnología que hay detrás de la blockchain lo que genera es que los datos no se puedan falsificar, los datos no se puedan manipular. Está todo claro y es todo público. O sea, que si yo quiero ver el origen de los fondos, de ciertos envíos, lo puedo seguir, cualquiera puede entrar. Y yo no creo que tan fácil le cedan el poder a la tecnología, cuando ellos pueden hacer y deshacer a su gusto. ¿Sí? Son opiniones, no quiere decir que sea así, es lo que yo pienso. Pero bueno, hay que tener paciencia y ojalá algún día logremos ver esto. Esperemos estar vivos para verlo. Bueno, y miren también cómo la recuperación de China generó efecto en otros activos, no solamente en las bolsas, sino que también el petróleo recuperó el impulso. ¿Por qué? Porque el petróleo es un activo que depende mucho de la demanda de China. Y el hecho de que China mejore su perspectiva económica significa que seguramente le podrán comprar petróleo a los niveles que le compraban antes de la pandemia o por lo menos a niveles lo más cercanos a ese punto. Entonces el petróleo, al ver que la demanda empieza a crecer, porque su principal comprador se está recuperando, entonces el petróleo sube. Como habrán visto, el mercado se mueve por expectativas. ¿Conocen ese dicho muy famoso que dice, compran el rumor, venden la noticia?
No sé si alguno lo escuchó. Y es lo más cierto que he escuchado en este mundo de las inversiones y del trading. ¿Qué quiere decir? Cuando se rumorea, que no sé si es cierto o no, el rumor que es una expectativa, yo creo que puede llegar a pasar tal cosa. Ahí es cuando compro, cuando no estoy segura, cuando creo, cuando tengo la expectativa. Cuando ya lo sé, ya es tarde. ¿Sí? Entonces, es por eso que es tan interesante esto. ¿Sí? Porque en realidad que China esté teniendo mejores datos no significa que ya mismo va a salir a comprar más petróleo, sino que las personas que operan con petróleo, como China ya le está yendo mejor, saben que a futuro les va a comprar más. Por eso aumenta el precio hoy, cuando a lo mejor China ni siquiera movió $1 más en petróleo. Es simplemente la expectativa. Ustedes, para poder analizar, tienen que anticiparse a las expectativas. Y ya con eso, ya tenemos todo. Como a los que me preguntaban recién con respecto a Biden. La expectativa es muy opuesta a la forma en la de Trump. Sabemos el efecto que ocasionó Trump. Entonces podemos anticiparnos al efecto que ocasionará Biden. Son expectativas, son conclusiones. Biden ni siquiera ganó todavía. Y ya tenemos la expectativa formada. ¿Sí? Un caso muy puntual fue cuando ganó el presidente anterior aquí en Argentina, Macri, que ya venía con ideas muy liberales y el gobierno anterior era totalmente populista. Apenas asumió a él, ya empezaron a tener el dólar, bajó la cotización del dólar. ¿Mm? Y él no había dicho ni A, él simplemente ya había ganado, no había hecho nada, pero ya el dólar se movió. ¿Por qué? Por la expectativa. ¿Sí? ¿Cree que los países podrían prohibir las criptomonedas como Bitcoin? Escuché que la Unión Europea quiere limitar las criptos porque genera muchos efectos negativos en la economía. Yo creo que sí. No genera efectos negativos en la economía, genera efectos negativos en el control que hacen sobre la economía. Al haber Bitcoin no pueden controlar. Y eso es lo que sucede. ¿Mm? Si yo soy la presidenta, ¿sí? Y ustedes me pagan impuestos, y el 20% de los impuestos yo me los robo para comprarme, no sé, ropa, zapatos, con Bitcoin eso no se puede hacer, porque todas las transacciones, una vez que están hechas, no se pueden falsear, no se pueden remarcar ni decir, bueno, acá voy a tachar y voy a poner que en realidad este dinero, en vez de comprarme un auto para mí, compré, no sé, un puente, un hospital. Con Bitcoin no se puede, porque es todo tecnológico y no puedo entrar a modificar el código. Entonces, ese es el problema que tienen los gobiernos. Hay tanta corrupción, hay tantas cosas que si permiten que las criptos deambulen con libertad, atentan contra sus propios intereses. O sea que no es efecto negativo en la economía, es efecto negativo en los que quieren ejercer el control sobre la economía. ¿Mm? Por eso vamos a ver muchas prohibiciones, por eso vamos a ver un montón de cosas en contra, pero hay que estar preparados. Son cosas que suceden y es todo parte de querer derrotar o tirar abajo un sistema que ya está hecho de una forma, es un paradigma totalmente completo, complejo y nuevo, ¿sí? Totalmente contrario a lo que existe hoy. Es como cuando nació el Internet. ¿Mm? Antes uno decía, bueno, ¿para qué voy a tener una computadora? Para prenderla y nada más. Era usar un Word o un Excel o jugar al Buscaminas y se acababa la cuestión. ¿Mm? Yo tuve una computadora en el año 94, la compró mi papá, y era aprender para mirar el monitor, porque realmente mucho no se podía hacer. Hoy en día, sin una computadora, prácticamente no sabríamos qué hacer. Es adaptación, ¿sí? Es decir, que las criptos pueden volverse la nueva moneda mundial o simplemente desaparecer. Para que desaparezcan deberían dejar de haber mineros. Y los mineros no van a dejar de minar porque con eso viven, salvo que prohíban la minería, como ya está pasando en Rusia. Eso ya es otra cosa.
Y sí, hoy en día trabajamos desde las computadoras. Sin computadoras no podemos trabajar, no podemos estudiar, estamos cerrados. Antes se vivía tranquilamente. Se vivía sin celulares, sin smartphones. Hoy no se puede prácticamente, todos tienen. Es tecnología y tarda tiempo en que las personas asimilen lo nuevo. Pero bueno, hay que estar eh, observando y viendo el proceso y hay que saber que es así. No queda otra que esperar. Bueno, eh, para redondear el tema de las noticias, los boletines, como el que les estoy mostrando ahora, eh, son emitidos bueno, por New Capital y se distribuyen a los mails de todas las personas registradas y son totalmente gratuitos. ¿Sí? Aquí tienen no solamente información, sino que también tienen señales para seguir con puntos como les mostraba acá el oro, de compra, de venta, para hacer seguimiento a los movimientos, noticias particulares sobre cada activo. Así que está muy bueno que lo sigan y vayan viendo qué posibilidades tienen ¿sí? de operar o de analizar. ¿Bien? Y en la última parte del boletín hay información sobre los cursos que provee New Capital y los servicios de asesoría financiera y educación financiera. Acá tienen algunos de los que hay para que los vean en detalle, por supuesto, y tiren un poco más en la página. Bien. Ahora les muestro cómo hacer para suscribirse al boletín para recibirlo en su mail. Lo tienen que hacer desde la página oficial. A ver, voy a cerrar acá mi cuenta de Facebook, cierro la de Instagram, YouTube y cierro acá para que se cargue más rápido. Mientras voy leyendo, acá Miguel dice Australia Económica. Sí, el último dato, 30 años de crecer. Correo los boletines, son excelentes, pero no sé qué hacer para que me lleguen de nuevo. Si no te llegan, hay dos opciones. Una, o lo solicitas de vuelta acá en el mail, support@newcapital-mediosec.com, o la otra, yo te paso un link para que lo descargues vos todos los días. En este link, todos los días, más o menos 10:30, 11 de la mañana, horario de Perú, ya está subido aproximadamente. Vos haces clic ahí y te descargas el del día. Solo podés descargar el del día en cuestión, es decir, yo hoy no puedo descargar el de ayer ni el de antes de ayer. ¿Sí? O sea que ese link se actualiza todos los días. ¿Bien? Así que en el caso que no te llegue, lo descargas de ahí. Si no, haces la resuscripción o consultas aquí en el mail de soporte. ¿Bien? Así que sí, aprovechenlos porque los boletines son muy completos y les da una muy buena perspectiva de a dónde tienen que ustedes estar orientados a la hora de analizar. Bien. Bueno, para que se suscriban, aquellos que todavía no lo han hecho, tienen que venir aquí a la parte de suscripciones que está bien abajo, acá. Y acá está para que ustedes soliciten el boletín diario. Bien. Completan estos datos, le dan clic al botón enviar y ya quedan suscriptos. Y también está para que ustedes soliciten su cuenta demo para que descarguen e instalen la plataforma MetaTrader 4 en su computadora y también con esa misma usuario y contraseña ustedes pueden abrir la cuenta demo desde el celular. Porque también es muy común ver los gráficos hoy desde el celular. ¿Sí? A lo mejor no estamos todo el día frente a la computadora. Y lo bueno de usar la plataforma es que ustedes pueden hacer seguimiento a los precios y si leen el boletín todos los días y analizan y siguen los precios, estoy segura de que van a ir aprendiendo bastante. Aprovechen porque la información es gratuita, se pueden apoyar también en los videos que voy a empezar a subir a mi canal, que de a poco voy subiendo más, porque por supuesto la idea es dar contenido de valor para que ustedes puedan aprender y vayan haciendo su camino de la forma más guiada posible. ¿Sí? Y por supuesto síganme en mis redes, que ahí yo voy publicando información bastante seguido. Bueno, cierro por acá
Vamos a ver el precio del petróleo del que estábamos hablando recién y vean la subida que tuvo. Esa subida desde los 37,40 a los 39,14 se produjo últimamente por eso, por lo que sucedió hoy. Bien. Y miren la caída que había tenido, tremenda caída el precio, porque los datos de oferta habían sido mayores a lo esperado. ¿Sí? El informe de producción que se da hablaba de que había mucha sobreoferta. Y si hay mucha sobreoferta y poca demanda, el precio cae. Se los explico con un ejemplo mucho más sencillo. Si en un barrio o en una ciudad hay muchos comercios que venden exactamente lo mismo y hay pocos compradores, los precios de esos productos van a ser bajísimos, porque de alguna u otra forma tienen que atraer a los pocos clientes que tienen. Supongamos que en una ciudad viven 50 personas, ¿sí? 30 tienen comercio de calzado y hay solamente 20 clientes. Se van a pelear entre ellos de una forma, bajando los precios, bajándolos y poniéndolos bien baratos para atraer la mayor cantidad de clientes posible. Eso es un desequilibrio, porque hay mucha oferta y poca demanda. Acá, esta subida, esta última que vemos, es por la esperanza de que el mayor comprador o demandante va a tener más dinero y acá va a aumentar la demanda. Si hay más compradores que vendedores, entonces el precio sube. Hagamos el ejemplo opuesto. Entre los 50 habitantes de la ciudad, 10 venden calzado y 40 compran. Van a ser tantas las personas que quieren comprar, comprar, comprar y comprar, que entonces el comerciante dice, bueno, si tantas personas me quieren comprar, en vez de venderlo a $20, lo vendo a 25. Total, me lo van a seguir comprando. Y si ve que la gente a 25 sigue comprando, dice, bueno, en vez de 25 lo pongo a 30. Y así el precio va subiendo porque la gente sigue queriendo comprar. Es un ejemplo muy sencillo, pero bastante explicativo de cómo funciona la oferta y la demanda, que es un punto básico que hay que estudiar para entender los precios. ¿Sí? Y para entender por qué caen o por qué suben. Todo parte de exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o duda? A ver, aquí me aparece una. Luis, ¿qué tan importante es el dato de las tasas de interés de los bonos americanos a 10, 20 y 30 años? ¿Las usas para algo? En realidad las tasas de los bonos te hablan del rendimiento que genera. Esa tasa a vos te da una pista en realidad de la situación de apetito por el riesgo o de aversión al riesgo que hay en el mercado y te sirve para guiarte a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, ¿compro acciones o compro oro? ¿Me refugio o salgo y compro todo lo que veo? Para eso te sirve, entre otras cosas, que hay otros activos que sirven también para lo mismo. Por ejemplo, cuando hay una situación de incertidumbre y que las bolsas caen, las personas empiezan a demandar bonos, porque los bonos son seguros. Entonces el rendimiento cae, porque hay muchas personas demandándolo. ¿Sí? Cuando la bolsa sube, porque la gente está muy animada a exponerse al riesgo, deja de comprar bonos. ¿Sí? La demanda cae y el rendimiento sube. Para eso más que todo te sirve ver los rendimientos de los bonos, para saber en dónde estás parado. Bien. Claro, exactamente, Luis. Renta fija versus renta variable. Eso es el corazón de todo esto. Exactamente. Bien. Si vos sabés manejar renta fija, renta variable, oferta, demanda, entre otras cosas, obviamente que hay muchas cosas por aprender, pero eso es lo más básico, porque te va a orientar hacia dónde tenés que ir. ¿Sí? Viendo los gráficos, leyendo noticias, en este caso los boletines que ya están las noticias seleccionadas, yo creo que les va a facilitar mucho la toma de decisiones. ¿Sí? Bueno, vamos a ir cerrando el seminario.
Ya llegamos al horario de cierre. Mañana al mediodía los voy a estar subiendo a mi canal de YouTube. Siempre se graban y se publican. Así que si lo quieren rever o si lo quieren compartir con alguien que le interese el tema también, por supuesto, háganlo. Así también de paso le ayudan a mi canal a crecer. ¿Sí? Bueno, les agradezco entonces por haber participado. Deseo que tengan una linda semana con respecto a su estudio y demás. Y nos encontramos en el próximo seminario el jueves de la semana que viene. Así que anden bien. Hasta la próxima.